Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y de cosas buenas. Yo por mi parte estoy más que emocionado. Y la razón es simple, hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que, créanme, han hecho vibrar a todo el mundo. Y no exagero ni un poquito. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un drama, una intriga, un romance, la vida misma de dos estrellas que hicieron soñar a millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fan de las series turcas y especialmente de Erkenci Kuş, que en español conocemos como Pájaro Soñador, sabrás de sobra la química explosiva, la conexión innegable que había entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era algo que trascendía la pantalla, una energía que se sentía, que se palpaba, que te enganchaba desde el primer segundo. Y claro, los fans, como buenos románticos empedernidos, nos empezamos a ilusionar, a soñar con que ese romance mágico también se extendiera fuera de la ficción, a que esas miradas cómplices, esas sonrisas, fueran algo más que pura actuación. Y precisamente por eso, la noticia de su supuesta ruptura, aunque nunca fue confirmada de manera oficial y definitiva, dejó a muchísimos corazones rotos. Fue un auténtico shock para la legión de seguidores que habíamos apostado por ellos, que soñábamos con verlos juntos, felices para siempre. Pero bueno, no nos adelantemos. Hoy vamos a desentrañar un poco más a fondo la historia de su relación, los rumores que la rodearon, las pocas declaraciones que se hicieron, y sobre todo, ese regalo secreto que literalmente dejó a todos boquiabiertos. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, en este torbellino de sentimientos y especulaciones, les recuerdo algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Prometo que no se arrepentirán. Aquí encontrarán toda la información, los análisis, las curiosidades y por supuesto, mucho chisme. Ahora sí, comencemos con el chisme. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela. Es una historia llena de pasión, de misterio, de romance, y, como suele suceder, de momentos agridulces. Se conocieron en el set de Erkenci Kuş y desde el primer momento, la chispa fue innegable. La química que tenían era algo que trascendía la pantalla. Era algo palpable, algo real, algo que te hacía creer en el amor a primera vista. Era como si el destino los hubiera unido para protagonizar la historia de amor más bonita que hayamos visto en mucho tiempo. Y claro, los fans, como buenos románticos empedernidos, empezamos a soñar. Empezamos a fantasear con que ese amor ficticio se convirtiera en algo más, en una realidad. Empezamos a buscar señales, a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario. Cualquier indicio era suficiente para alimentar la esperanza, para avivar la llama de la ilusión. Los rumores de una relación sentimental entre ellos no tardaron en surgir, y los paparazzi, siempre al acecho, estaban listos para capturar cualquier momento, cualquier detalle que confirmara nuestras sospechas, nuestros anhelos. Fotos juntos, miradas cómplices, gestos de cariño, comentarios en redes sociales, todo alimentaba la esperanza de los fans, todo sumaba a esa idea romántica que nos habíamos creado. Recuerdo perfectamente cómo las redes sociales se incendiaban cada vez que subían una foto juntos, o cuando intercambiaban algún comentario cariñoso. Los hashtags se llenaban de corazones, de expresiones de cariño y de deseos de que estuvieran juntos. Era como si todos fuéramos parte de su historia de amor, como si estuviéramos viviendo ese romance con ellos. Incluso se rumoreaba que habían viajado juntos, que se dedicaban canciones en privado, era el sueño hecho realidad para muchos. ¿Y quién no quería que ese sueño continuara para siempre? ¿Quién no quería verlos felices, juntos, construyendo un futuro? Pero como toda buena historia, la felicidad no dura para siempre. Y lamentablemente el cuento de hadas de Can Yaman y Demet Özdemir no fue la excepción. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de conflictos, de problemas. Se decía que tenían discusiones, que la presión de la fama estaba afectando la relación. Se decía que las agendas apretadas, las exigencias de los rodajes, la distancia, estaban pasando factura. Y aunque nunca se confirmó nada de manera oficial, los fans, con el sexto sentido que solo los verdaderos seguidores tienen, notaron que algo no andaba bien.
Empezaron a notar pequeños detalles, a analizar cada gesto, a percibir la frialdad que se había instalado en las redes sociales. Dejaron de compartir fotos juntos, dejaron de interactuar en redes sociales, era como si el amor, poco a poco, se hubiera esfumado de la noche a la mañana. Las noticias que llegaban desde Turquía no eran nada alentadoras. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a especular sobre una posible ruptura. Los rumores se multiplicaban, y la incertidumbre se apoderaba de los fans. ¿Era el fin? ¿Se había acabado el amor? ¿Qué había pasado entre ellos? Y aquí es donde entra el tema del regalo secreto que les mencionaba al principio, el regalo que en medio de toda esta especulación, de rumores de ruptura y de silencios sospechosos, Can Yaman decidió hacer. Un gesto que sin duda, dejó a todo el mundo con la boca abierta, y que a día de hoy, sigue generando debate y debate. Y no, estoy hablando de comprarse un coche nuevo o de irse de vacaciones a un lugar paradisíaco. Estoy hablando de algo mucho más significativo, de algo que demostró a pesar de todo, el cariño, la admiración y el respeto que Can sentía por Demet. ¿Y qué fue ese regalo? Bueno, pues resulta que Can Yaman le dedicó un libro a Demet. Así es. Un libro. Pero no un libro cualquiera, sino uno muy especial. Era una edición limitada, con una dedicatoria personal y privada, algo que solo Demet podría disfrutar. La noticia corrió como la pólvora. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales se inundaron de comentarios. ¿Por qué un libro? ¿Qué significaba ese regalo? ¿Era una despedida? ¿Era una forma de decir adiós? ¿O era, por el contrario, una muestra de cariño y admiración? La dedicatoria, según se filtró, estaba llena de palabras bonitas, de recuerdos de momentos vividos juntos, de agradecimiento por haber compartido un tiempo de sus vidas. Era un verdadero homenaje a su relación, un gesto que sin duda, demostraba la importancia que Demet había tenido en la vida de Can. El hecho de que Can le regalara un libro fue interpretado de muchas maneras diferentes. Algunos vieron en este gesto una forma de despedida elegante y respetuosa, una manera de cerrar un ciclo, de decir adiós sin hacer ruido. Otros, en cambio, lo interpretaron como una señal de cariño, como una forma de mantener viva la llama del recuerdo, de recordar los buenos momentos y de demostrar que, a pesar de todo, el cariño y el respeto seguían presentes. Y es que un libro, amigos, es algo que perdura en el tiempo, algo que se puede leer y releer, algo que te conecta con la persona que te lo regaló para siempre. Un libro es un tesoro, un refugio, un amigo fiel. Y en este caso, era mucho más que eso. Era un símbolo, un mensaje, una declaración de intenciones. Este gesto, por supuesto, generó un revuelo inmenso en las redes sociales. Los fans de ambos actores se dividieron. Algunos celebraban el gesto considerándolo una muestra de madurez, de elegancia y de respeto. Veían en ese regalo la confirmación de que, a pesar de la ruptura, existía un vínculo especial, una conexión que iba más allá del amor romántico. Otros, por el contrario, se sintieron tristes y decepcionados, pensando que este era el fin definitivo de su relación, la confirmación de que ya no había esperanza de volver a verlos juntos. Se sentían dolidos, traicionados, como si una parte de sus sueños se hubiera roto. Las discusiones en los foros y en los comentarios de las redes sociales se encendían. Los fans debatían, analizaban cada detalle, intentando descifrar el significado oculto detrás del regalo. ¿Qué quería decir Can con este gesto? ¿Estaba enviando un mensaje subliminal? ¿O simplemente quería dejarle un bonito recuerdo? Pero, ¿y Demet? ¿Qué hizo ella con el libro? ¿Cómo reaccionó? Lamentablemente no hay información oficial al respecto. Demet nunca hizo declaraciones públicas sobre el regalo, ni tampoco compartió ninguna foto del libro en sus redes sociales. Mantuvo un silencio prudente, una actitud discreta, que alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Quizás lo guardó como un tesoro personal, un recuerdo íntimo de un amor que, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en su corazón. Quizás lo atesora en su mesita de noche, lo lee cada noche antes de dormir, reviviendo los momentos felices que compartieron. O quizás simplemente prefirió mantenerlo en la privacidad, como un secreto entre ella y Can, como algo sagrado que solo ellos podían entender.
Lo cierto es que el gesto de Can Yaman, independientemente de cómo haya sido interpretado, demostró una vez más que él es un hombre de sentimientos, un hombre que valora las relaciones y que sabe expresar sus emociones de una manera elegante y significativa. Un hombre que, a pesar de las críticas y las especulaciones, supo demostrar su cariño y su respeto por la mujer que una vez fue el amor de su vida. Y ahora, para rematar la historia, vamos a hablar del presente. ¿Qué ha pasado con Can y Demet después de todo esto? ¿Cómo les ha ido en sus carreras profesionales y en sus vidas personales? Pues bien, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos en sus respectivos proyectos. Ambos han demostrado ser grandes profesionales, talentosos y dedicados a su trabajo. Ambos han sabido reinventarse, adaptarse a las nuevas circunstancias y seguir adelante con sus vidas. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, con proyectos en Italia, en Turquía y en otros países del mundo. Ha protagonizado exitosas series, ha trabajado con importantes directores y ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Ha demostrado ser un actor versátil con talento y carisma, y ha logrado consolidar su carrera como una de las estrellas más importantes del panorama internacional. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, con una larga lista de éxitos a sus espaldas. Ha protagonizado series muy exitosas, ha ganado premios y reconocimientos, y ha demostrado ser una actriz talentosa y comprometida con su trabajo. Sigue siendo una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, y su futuro profesional parece prometedor. Ambos han encontrado el amor en otras personas, lo que, por supuesto, ha hecho que los fans se resignen a la idea de verlos juntos de nuevo. Can Yaman está actualmente en una relación, y Demet Özdemir también ha rehecho su vida sentimental. Sin embargo, a pesar de todo, el recuerdo de su historia de amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Y es que, como dice el dicho, lo que se vivió quedó vivido. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, su romance, su química, su magia, sigue presente en el corazón de sus seguidores. Siguen siendo recordados como una de las parejas más bonitas y queridas de la televisión turca. En resumen, hoy hemos repasado la apasionante historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su encuentro en el set de Erkencikus hasta el famoso regalo secreto que dejó a todos boquiabiertos. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las reacciones de los fans y, sobre todo, hemos analizado el significado de ese gesto tan especial que demostró el cariño y la admiración que Can sentía por Demet. Hemos visto cómo la historia de amor de Can y Demet, llena de luces y sombras, de alegría y tristeza, de pasión y desencanto, sigue presente en la memoria de sus fans. Y cómo, a pesar de la distancia y de los nuevos amores, el recuerdo de su relación sigue vivo en el corazón de aquellos que creyeron en ellos, que soñaron con ellos y que vibraron con cada uno de sus gestos y miradas. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida de Can y Demet. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de emociones y de sentimientos. Si les interesan este tipo de historias, si les gusta el mundo de las series turcas, déjenme en los comentarios qué otros personajes o series les gustaría que analizáramos. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué temas les interesan. No olviden dejarme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme jugoso, y sobre todo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo más. Recuerden que aquí en este canal, encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores favoritos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.